Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Bienvenidos a Todos para Uno. En este primer programa de hoy cuento con la voz melodiosa de la niña Pisorán. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Hola, bienvenidos. Bien. También cuento con la sonrisa más amable de Cristian García. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Todo perfecto. Genial. Y por otro lado cuento con la cara más bella que es Elizabeth Sandoval. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy bien. Y yo, bueno, podríamos decir que soy la cabeza más despejada, ¿no? Que soy David Guzmán. Es un placer estar con vosotros, gracias por estar al otro lado. Bueno, pues si queréis ya, sin más dilación, empezamos ya con el podcast de hoy. Y mi sección va a tener una serie de engranajes bueno, va a ser como una cadena, ¿no? Con muchos eslabones, y que algún día pondré nombre a alguna de mis secciones para que tengan sean más divertidas. Pero bueno, a lo que voy. Yo me he leído un libro, ¿vale? Para esta sección, pero quiero que a ver si entre las pistas que os voy dando adivináis el libro que yo me he leído. La cosa es que yo doy una pista y vosotros decís el título que se os ocurra. Vale. Doy la siguiente pista y dais otro, podéis cambiar, ¿vale? De todos los géneros. Sí, yo ya iré acotando y ya veréis, ¿vale? La primera pista es que es una novela. Es decir, no es un libro de ensayo ni una obra de teatro, es una novela. Vale. ¿Se os ocurre algún título que queréis lanzar ahí? 1000. Venga, vale. ¿No os queréis atrever? Muy difícil. Es muy difícil. Vale, el segundo es que han hecho muchas películas basadas en esta novela. ¿Películas? A ver, me estás ayudando porque casi todas las películas Sí, están basadas en una novela. Hoy Es en verdad, día... hoy en día. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, no pasa nada, ¿no? Si no queréis dar pistas, o sea, no queréis lanzaros a la piscina, doy otra pista. ¿Vale? Su protagonista es un científico. Bueno. Ya acoto un poco más. ¿Científico de qué? Un científico. Científico es como un medio médico. Ay. Sigue con las pistas. ¿Vale? Está considerada dentro de la novela de terror gótico. Bueno, Uy, eso ya me he perdido. mataste, sí. Terror gótico es muy común. A mí como no me gusta, pues ya me has perdido. Lo de Drácula, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, terror gótico va por ahí, ¿vale? Vale. ¿A ti, tú dices Drácula? ¿Cómo? Digo, Vale, el muy Conde bien. Drácula, por ejemplo. Conde Drácula. Muy bien. Sigo. Su autora, ¿vale? Porque es escritora la que escribió este libro, lo escribió entre el 1816 y 1817 y se publicó el 1 de enero de 1818, esta novela. ¿Vale? También está considerada como una de las primeras películas, es decir, novelas de ciencia ficción. Se dice que la ciencia ficción podría haber empezado con esta novela. Entonces, muy antigua, ¿no? Sí, 1800. Pues me mata, no sé. Sí. ¿Vale? El protagonista... Sí, Yo qué sé, el Dr. Frankenstein. Doctor Frankenstein, muy bien, muy bien. Pero no sé si hay novela, ¿eh? Sí, es una novela, originalmente es una novela. Vale, muy bien, vale. muy bien. El protagonista de esta novela se llama Víctor, ¿vale? No. Víctor Hugo. No, el protagonista, no el escritor. El escritor ya hemos visto que es escritora. Aunque fuera Victoria Hugo, que no. Vale, y ya en la última pista es que el apellido de este protagonista, que era científico, médico y tal, que se llamaba Víctor, se apellidaba Frankenstein. ¡Toma! Así que muy bien. Es un guiño. Sí, es Víctor Frankenstein, ¿no? Encima para no gustarme, ¿eh? Sí. Pero bueno, aunque no te guste, has visto seguro películas o incluso, ya no películas literales de la novela, sino ideas que han cogido de la Incluso película. memes. Incluso memes. Bien, pues, bueno, es el título, ¿no?, de esta novela el título original, de hecho, es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Vale? Y bueno, la novela la conocemos, ¿no? La historia es un científico que intenta experimentar con vida, ¿no? Intenta crear vida de algo muerto, ¿no? En las películas a veces se ve como coge trozos de distintas personas, las une, le da electricidad y vive, ¿no? En la novela es algo parecido porque nunca se sabe muy bien cómo crea vida, pero crea vida. Y luego lo que he visto distinto a cómo son las películas es que el monstruo, que nunca tiene nombre, porque siempre el monstruo se llama Frankenstein, pero el monstruo nunca tiene nombre. Es el monstruo de Frankenstein, pero porque Frankenstein es el creador.
Pues este monstruo es inteligente, no es como el típico que vemos en las películas que es tonto, ¿no? Que ni siquiera habla, como los zombies. No. Habla, llega a tener conciencia y a proponerle cosas a su creador, ¿no? Y tienen incluso discusiones, él mata con lógica, no mata por matar, sino que mata porque quiere algo de su creador, ¿no? Uh-huh. Y permitidme que me pare aquí porque analizando el título es, como hemos dicho, Frankenstein o el moderno Prometeo. Y es ¿por qué Prometeo? ¿Vale? Prometeo es un titán de la mitología griega, de la antigua Grecia, ¿no? Que ayuda a la humanidad. En una época, según la mitología griega, en que los dioses y los humanos convivían, este titán, que se llamaba Prometeo, ayudaba a los seres humanos. Entonces hay un momento dado que él crea el sistema de sacrificios y a través de eso hace un juego, por así decirlo, con Zeus y divide a un buey en dos partes, una en la que solo están los huesos pero lo recubre con grasa y otro en el que está la comida, lo que se come del buey, y le pone encima las vísceras. Entonces le dice al dios, elige qué partes quieres que sea la tuya, y él, claro, ve la grasa tan suculenta y dice la grasa. Entonces al final se lleva todos los huesos, mientras que Prometeo dice, vale, pues para el resto de la humanidad les doy la comida que se puede comer, ¿no? Entonces Zeus se enfada mucho y le quita el fuego a los humanos, de tal manera que les condena a comer la carne cruda, como los animales, ¿no? Entonces Prometeo una vez más les ayuda a los humanos robando el fuego de los dioses. Él va al Olimpo y roba fuego para dárselo a los humanos, ¿no? Y una vez más Zeus se enfada mucho y castiga a la humanidad con la caja de Pandora, que es una caja que al abrirla se desata todo el mal, y a Prometeo le ata a una montaña y le condena a que un águila todos los días le coma el hígado, ¿vale? Y como es un ser inmortal, porque era un titán, lo que hacía es que por la noche se regeneraba su hígado y al día siguiente, una vez más, el águila le comía el hígado, ¿no? Y así todos los días, hasta que, bueno, el bueno de Hércules le libera a Prometeo. Entonces, pues al final vive. Y es curioso porque me habla de una mitología, ¿no? Y por un lado, ¿no? Una mitología que habla de un ser que contiende contra los dioses, y en este libro nos habla de un hombre, que es Víctor Frankenstein, que contiende contra Dios para hacer algo que es divino, ¿no? Que es conceder vida, ¿no? Y por eso se dice que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y además, viéndolo, he pensado que también incluso el monstruo de Frankenstein es un poco un Prometeo, porque también lucha contra su creador pidiéndole algo a cambio. Que de hecho lo que pide el monstruo de Frankenstein, la criatura es una mujer. Él le dice, yo soy un ser horrendo, que todo el mundo cuando me ve se asusta y me repudia, así que yo quiero que tú crees una mujer para mí, ¿no? Anda. Sí, es curioso, ¿no? La historia que cuenta. De hecho, ya os digo, este ser que a priori es muy... Bueno, en las películas lo vemos muy torpe y tal, aquí no, habla con él hasta el punto de decir, bueno, Dios le dio a Adán una mujer, o sea, yo soy tu Adán, dame a mí una mujer, ¿no? En la novela, bueno. Leyéndolo, me ha parecido muy curioso, ¿no? Así que ya tenemos dos eslabones de la cadena, ¿no? Por un lado Prometeo, por otro lado tenemos a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, tendríamos un primer eslabón, ¿no? Que podría ser la creación, ¿no? Así como el monstruo habla con su creador. Y me gustaría poner otro eslabón, que es una película que a mí me gusta muchísimo, que es Blade Runner. No sé si la habéis visto, una película del 82, 1982, y es curioso porque está ambientada en el 2019. ¿En serio? Sí. Es un futuro en el que los coches vuelan. Vaya. Sí. Qué decepción. Pues como ahora. Muy optimista. Un poco como ahora. Y en esta película, ¿no? Existen unos seres que se llaman los replicantes, que son unos seres que han creado una corporación que se llama la Corporación Tyrell, y que estos seres viven 4 años y mueren, y han sido utilizados para guerras en el espacio o la conquista del espacio, ¿no? Pero simplemente son usados para eso, para que hagan tareas que el ser humano no quiere hacer. ¿Qué pasa? Que se rebelan contra su creador una vez más, y lo que van es a la Tierra pues a crear el caos. Y de ahí surgen los Blade Runners, que son los que cazan a
a estos replicantes, ¿no? Que es Harrison Ford, es el protagonista, no es el primer... No podía ser otra persona, por supuesto. Sí, bueno, es un actor de esa época, ¿no? De los 80, que va por el espacio también, aunque está ambientado todo en la Tierra, en Los Ángeles, ¿no? Es Harrison Ford y es el que caza a los replicantes. Y en este caso hay un replicante que se llama Rogue Batty, que es uno de los protagonistas también, interpretado por Rutger Hauer, que quiere ver a su creador, al Dr. Tyrell, que es curioso porque vive como en una pirámide, ¿no? Que recuerda un poco a los dioses, y le propone, le habla sobre la muerte, a él le preocupa la muerte. ¿Por qué 4 años solo? Porque solo tenemos 4 años de vida, ¿no? Y él quiere vivir más, y eso es lo que le dice a su creador. No os cuento más de la película, aunque es muy, muy famosa, tiene más de 40 años ya, pero bueno, no os hablo de la película. Por si quien no la haya visto, spoiler, ¿no? por spoiler, por posibles spoilers. Pero es muy curioso porque Roy Batty en un momento dado, en la batalla final que tiene con el Blade Runner, su cuerpo empieza a deteriorarse y cuando su mano se empieza a agarrotar, él se clava un clavo en la mano. No sé si se recuerda a alguien, ¿no? Sí. Él además tiene una compañera que es una replicante que está usada para el placer, ¿no? Como si fuera una prostituta, con la que él se alía, ¿no? No sé si también eso recuerda a alguien. Y luego al final, cuando... esto es un spoiler, pero es un spoiler conocidísimo de la historia del cine. Cuando él muere al final, Sí. este replicante, él hace una frase que siempre he querido tener un podcast para leer esta frase que dice: yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de las puertas de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es la hora de morir. Entonces él se muere de una manera muy épica y suelta una paloma que había cogido en ese momento y una paloma sale volando. No sé si os... ¿Paloma blanca o...? Blanca. Fíjate. Blanca. Entonces es curioso porque... que de hecho esta frase es como muy épica y se le ocurrió al actor en el momento, como curiosidad. Y no sé, a mí me recuerda mucho a Jesús, ¿no? Se clava clavos en las manos, bueno, en una, pero se clava, va con una prostituta, como María Magdalena, ¿no? Que era prostituta, sale una paloma que recuerda al Espíritu Santo, ¿no? Así que es curioso cómo el relato del Edén, de Adán y Eva, evoluciona en Prometeo, con la mitología griega, luego evoluciona en el siglo XIX, ¿no? Con Frankenstein, con esta figura de este ser creado que habla a su creador, oye, ¿qué pasa con esto? Y luego otro eslabón sería Blade Runner, ¿no? Unos seres creados que también van a buscar a su creador, ¿no? Para decirle algo. Y ya como último eslabón, una serie que os recomiendo, que es del 2015, de Amazon, que se llama Humans. Son 3 temporadas, a mí me gustó mucho. Y no os cuento más porque esta sí es más actual y no tengo que hacer spoiler, pero también va un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo el ser humano crea cosas y cómo trata este ser humano a estas cosas creadas, ¿no? Y cómo ha evolucionado esta idea de un creador a cómo sería un humano siendo creador. Sí. Es curioso que la historia se repite Sí. aún indiferentemente de la época, De las ¿no? O sea, distintas con épocas. sus toques modernos o sus toques antiguos, pero la historia, la base es la misma. Sí, Me parece muy curioso. Sí, además, Frankenstein, la historia de Frankenstein tiene toques románticos, claro, Sí, también a la época. de esa época. Claro, luego nos vamos al 82, pues toques más de ciencia ficción. ¿Cómo será el 2019? Pues Ahí. Hay una secuela que es bastante digna, ¿no? De Blade Runner 2049 es la secuela, que trata también un poco lo que les pasa después a algunos personajes, ¿no? De esta historia, que es muy interesante también. Así que bueno, me ha gustado traeros eso, una evolución del relato de la creación a lo largo de la época en distintas ficciones, ¿no? Qué interesante. Esa era mi idea. Muy interesante. Gracias. ¿Qué más ahora? Pues si queréis yo. Lo mío no tiene mucho que ver con lo que tú has comentado. Bueno, no pasa nada. Luego lo quito. Luego se edita. Se edita y ya está. Pero bueno, yo hoy os quería hablar acerca de una paisana mía que se llama Matilde Hidalgo. Bueno, ella es verdad que ya falleció hace muchos años, pero sí que es verdad que es una mujer muy tenaz que hizo historia, ¿no? Y cambió un poco el rumbo de la historia en Ecuador, también influyó en el mundo y en Latinoamérica. Y es una mujer que fue huérfana de padre, fue al
cuando estaba en la escuela fue al colegio, que le llamamos así, al Colegio La Inmaculada, que es un colegio donde estudió una de mis primas también. Y cuando estuve en el cole, pues, los tiempos eran diferentes y luego del cole, pues era voluntaria en el cole. Era voluntaria en el cuidado a los enfermos, porque las monjas, era un colegio de monjas y tenían un hospital de la caridad, entonces ayudaba. Pero cuando terminó el cole, ya las mujeres ya no seguían estudiando. Y ella, pues, quería seguir estudiando porque tenía el deseo de ser médico, ¿no? Algo que aprendió ahí con las monjas. Y bueno, su familia siempre le apoyó, su madre le apoyó, pidieron en un colegio donde solamente estudiaban hombres, que también han estudiado mis primos en este colegio, en el instituto, por llamarlo así, el Bernardo Valdivieso, y el rector se lo pensó un mes. Pero finalmente decidió aceptarla, la única chica en este colegio de chicos. Y bueno, era una chica muy inteligente, estudiaba muchísimo, muy esforzada. Es verdad que cuando ella decide entrar al instituto la aceptan, pues en ese tiempo que ninguna mujer estudiaba, pues las madres dijeron, ¿a quién se lleva con esta chica, no? O sea, claro, y fue repudiada, exactamente, fue repudiada en la ciudad por sus amigas, etcétera. Incluso ejercieron presión para que no la dejen entrar a la iglesia. A su madre la amenazaron con excomulgarla, pero la madre, bueno, ahí apoyándole a tope. Y bueno, ella encuentra refugio espiritual un poco en la lectura, en escribir poesías, ¿no? Es verdad que a pesar de eso ella sigue yendo a la iglesia y dice que se sentaba fuera de la iglesia a escuchar la misa porque no podía entrar. Bueno, termina el bachillerato, tenían que dar un examen oral y tal, se gradúa con sobresaliente y aunque no es la primera mujer que estudia el bachillerato en Ecuador, sí que es verdad que es la primera mujer que termina el bachillerato en Loja y la primera mujer que lo oficializa en el país, ¿no? Y luego decide estudiar medicina, que era su sueño, tiene que ir a la capital, a la primera universidad que hay en Ecuador. El rector la escucha y le dice, mira, estudia obstetricia o farmacia, que pueden ser las mujeres, exactamente, pero medicina solo es de chicos, o sea, mujeres no pueden ser medicina. Así que le niegan el estudio. Finalmente su hermano logra, a través de contactos, que le dé una audiencia el rector de la Universidad de la SUAY, que está al lado de Loja, ¿no? Es la ciudad que está al lado. Y ella la aceptan en la universidad y puede empezar a estudiar medicina. A ver, su vida, aunque obviamente su familia pues tenía algunos recursos y tal, no fue fácil porque enfrentarse a empezar a estudiar medicina en una universidad donde solamente estudiaban hombres, los comentarios que le hacían, en algunas ocasiones obscenos, en algunas otras machistas, y también las mujeres le hacían comentarios y burlas cuando la veían, ¿no? por cómo tenía el atrevimiento de hacer, ¿no? Eso. Y además fallece la mujer de su hermano y ella le toca hacerse cargo de la familia. Y el hermano tenía varios hijos y ella le toca hacerse cargo de la casa, así que estudiaba por las noches, por las madrugadas. La casera cortaba la luz a las 8 de la noche, así que ella tenía, en Cuenca hace mucho frío, o sea, hace frío como en el invierno aquí, más o menos, bueno, un poquito menos, pero hace frío como de invierno. Entonces, bueno, con una cobija en el pasillo, o sea, con la luz de una farola, ¿no? De la calle, estudiando. Finalmente se gradúa de la licenciatura de medicina con honores y tenía que hacer el doctorado en medicina para poder ejercer. Así que va a la Universidad Central nuevamente. Ya en ese momento habían cambiado un poco las cosas, había finalizado la Primera Guerra Mundial, habían mujeres estudiando en diferentes partes del mundo, así que la aceptan con menos, o sea, problemas, ¿no? O la aceptan y estudia el doctorado en medicina, graduándose también con honores y, bueno, puede ejercer. Pero no solamente eso, ¿no? Luego se casa y empieza a ejercer la medicina y tal, sino que en 1924 ella dice, bueno, quiero votar, ¿no? Porque no votaba ninguna mujer en Ecuador, solo votaban los hombres.
Pero realmente la Constitución no impedía que las mujeres voten, porque la Constitución decía que podía votar cualquier ciudadano ecuatoriano que sea mayor de 21 años y que sepa leer y escribir. Entonces, ella va a inscribirse y en principio no la aceptan para inscribirse porque, claro, ninguna mujer se había inscrito. Entonces, ella apela a eso, indicando que la Constitución no lo impide, y en el gobierno, eso va al gobierno y por unanimidad aceptan que ella se inscriba, y a partir de ahí, la primera mujer en Latinoamérica en 1924 en votar, y bueno, y a partir de ahí las mujeres ya tienen carta abierta. Madre mía, ¿eh? Entonces, bueno, me parece muy interesante, ¿no?, la capacidad que tiene ella, ¿no?, para luchar por sus sueños, para perseverar, ¿no?, que tan difícil cuando hay muchas dificultades de por medio, y también que todas las cosas que hacemos, aunque las hagamos por nuestro deseo o porque consideramos que es positivo para nosotros, pueden tener un impacto en el resto de personas también. Por eso quería hablaros de Matilde. Qué bonito. Interesante. Nació peleadora y ha peleado Muy toda la vida, ¿eh? Y vaya dos Madre peleas que mía. ha tenido, ¿no? La de los estudios y la de... Hay que retar al Estado. Sí. Bueno, pues si queréis yo os puedo hablar un poquito de origen y evolución, Muy bien. pero en algo que a mí me gusta más, en los idiomas. Genial. Y nada, pues comentaros que los lingüistas han intentado durante muchos años descubrir las relaciones entre los sonidos de las distintas lenguas con el propósito de identificar un origen evolutivo común para toda la humanidad. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que no han tenido éxito. Los lingüistas asumen que se requerirían decenas de miles de años para que se formasen las lenguas modernas. Pero la historia de Babel indica que las lenguas modernas comenzaron en su forma básica hace solo unos miles de años. Se nos dice en Génesis capítulo 11 que antes de los acontecimientos de Babel la humanidad hablaba un solo idioma. Por lo tanto, los idiomas modernos comenzaron a desarrollarse solo hace unos miles de años, no cientos de miles. Bueno, el libro de Génesis 11:1-9 de la Biblia nos adentra en la confusión de las lenguas en la Torre de Babel como moraleja al levantamiento de esta torre, una de las edificaciones más conocidas de la antigüedad en la historia. Las Sagradas Escrituras nos dejan muchos fragmentos interesantes, sobre todo los que hablan sobre las lenguas y sus diversas manifestaciones. La confusión de lenguas en la Torre de Babel es la más conocida hasta el momento. Para la historia, para los que aún no la sepan, cuenta que en la antigüedad los hombres habitantes de la Tierra hablaban todos el mismo idioma, que haremos referencia un poquito más adelante sobre el idioma original. Y con el afán de llegar hasta Dios y sentirse en igualdad con Él, comenzaron a construir una torre muy alta. Esto ocurrió después del diluvio de Noé, donde Dios les había mandado a los hombres dispersarse y llenar la tierra. Ellos contradijeron su palabra y decidieron unirse todos y construir edificaciones para ser reconocidos. Al ver Dios que su mandato no era cumplido y no hacían lo que se les había dicho, confundió sus idiomas para que así no pudieran entenderse y no poder terminar esa torre de Babel. Se originó así la confusión de lenguas y con ello la diversidad de lenguas que conocemos actualmente. Antes de que ocurriera esto, se hablaba el idioma adámico original, y tras esta sentencia de Dios fue dividido en alrededor de 70 dialectos, según el pasaje de la Biblia. ¿Qué os parece esto? Interesante. Hombre, creo que podría tener un poco de lógica, ¿no? Porque a la final los idiomas van cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso es. O si no mueren, ¿no? Y es Justo. verdad que si te relacionas con algunas personas solamente, tal vez, qué sé yo, en un trabajo y tal, pues vas adquiriendo algunos Claro, cambios. Adaptaciones. algunas cambios. adaptaciones. Eso es verdad. Sí, incluso Podría ser, ¿no? se nota los distintos, en un mismo país, en distintas zonas, una cosa se llama de una manera y otra se llama Eso de sí, otra. lo veremos también más adelante. Sí. De acuerdo con la Biblia, Dios dijo: confundamos allí en Babel su lenguaje para que no entienda el uno el lenguaje del otro. En consecuencia, los obreros dejaron de edificar la ciudad de Babel y se esparcieron por toda la tierra. La Biblia no dice
todos los idiomas modernos hayan evolucionado de una lengua madre, más bien indica que aparecieron de súbito varios idiomas totalmente desarrollados, bien diferenciados de los demás y capaces de expresar todo género de sentimientos y pensamientos. O sea, para cambiar un idioma a fondo, realmente se necesita cambiar todos sus atributos, es decir, palabras, patrones de palabras y ritmos del habla. El cambio de ritmos del habla es uno de los atributos más difíciles de alcanzar. De hecho, los niños parecen aprender esto mientras todavía están en el vientre de la madre. Parece, por tanto, que la única manera natural que habría de cambiar un ritmo de lenguaje natural sería que todas las mujeres embarazadas fueran mudas y luego que se mudaran a otro país donde tuvieran contacto únicamente con otros idiomas que siguieran diferentes ritmos. Esa sería la única manera de cambiar un idioma real, natural, por una vía natural. Los estudios lingüísticos indican que las lenguas no parecen cambiar de ritmo por descendencia evolutiva, no importa el tiempo que tengan. En base a lo ocurrido en Babel, no necesitamos cientos de miles de años para explicar el origen de las lenguas que escuchamos hoy, porque el texto del Génesis afirma que en Babel Dios confundió su único idioma y dispersó luego a la gente sobre la superficie. Babel prácticamente fue una rebelión comunitaria contra las instrucciones de Dios de llenar o rellenar toda la tierra después del diluvio, como os he comentado. Así que la confusión de la lengua del medio que estaba siendo usado por las gentes para alcanzar su acuerdo común en contra de Dios fue un castigo idóneo. Los idiomas moldean la forma en que sus hablantes ven y definen el mundo. Pero, ¿cómo era el idioma original de la humanidad? La Biblia dice que el primer hombre, Adán, tuvo que crear nuevas palabras para ponerles nombre a los animales, en Génesis 2:20. También compuso un poema para expresar lo que sentía por su esposa y ella pudo explicar con toda claridad los mandatos de Dios y las consecuencias de desobedecerle. De modo que el primer idioma de la historia permitía tener plena comunicación y expresarse con creatividad. Gracias a que hablaban el mismo idioma, los seres humanos tenían la capacidad de coordinar sus esfuerzos. Pero claro, la confusión de las lenguas en Babel limitó esa capacidad. Ahora bien, los idiomas que surgieron eran igual de complejos como el original. Por eso es que en cuestión de siglos el hombre pudo erigir grandes ciudades, reunir poderosos ejércitos y crear rutas comerciales internacionales. ¿Hubiera sido posible tal progreso sin vocabularios y gramáticas bien estructuradas? Imposible. De acuerdo con la Biblia, el idioma original del ser humano y los que surgieron en Babel no eran un conjunto de gruñidos, sino sistemas de comunicación complejos. De hecho, las investigaciones modernas respaldan dicha conclusión. En la obra The Cambridge Encyclopedia of Language señala: todo pueblo que ha sido estudiado, sin importar lo primitivo que parezca en términos culturales, posee un sistema lingüístico complejo y perfectamente desarrollado, comparable al de las llamadas naciones civilizadas. De manera parecida, Steven Pinker, profesor de psicología de Harvard, escribió en su libro El instinto del lenguaje: no existe ninguna lengua de la edad de piedra. Así que, qué fuerte. Y hay también un estudio sobre las lenguas que se hablan en todo el mundo que revela que todas provienen de un lenguaje común que surgió en África. Con anterioridad, investigaciones genéticas han demostrado también, como bien sabéis, que el primer humano se originó en ese continente hace 50.000 años. Y la nueva investigación encontró que el primer lenguaje también surgió allí. Luego, los idiomas modernos evolucionarían a partir de ese primer único lenguaje como resultado de la migración de las poblaciones, lo que, es perfectamente respaldado de lo que hablábamos antes. El científico se interesó en el estudio del origen del lenguaje cuando trabajaba en un proyecto de genética e historia humana. Las investigaciones de genética humana revelan que la principal evidencia de que el ser humano se originó en África es que la diversidad genética es mayor en África y se reduce a medida que las poblaciones se alejan de ese continente. De hecho, él dijo que pensé que sería interesante analizar si los patrones del lenguaje humano y su diversidad de sonidos alrededor del mundo seguían un patrón similar. Y el investigador estudió los fonemas, las unidades de sonido que se usan para diferenciar distintas palabras en los idiomas, de 504 de las lenguas que el ser humano habla hoy en día. El científico descubrió que el lenguaje también tenía un efecto fundador, los dialectos que contienen más fonemas se hablan en África y los que contienen el menor número de fonemas se hablan en América del Sur y en las islas tropicales del Océano Pacífico. Y él concluye que si nuestras lenguas pueden trazarse hasta África
y el lenguaje es un marcador del linaje cultural, esto significa que todos somos una familia, tanto en el sentido cultural como en el sentido genético. Creo que esto es algo extraordinario. Y de hecho esto concuerda con el idioma inicial adámico, el original de la humanidad. Me pareció precioso. Que todo concuerde. Sí. Bueno, y ahora por que os pongáis vosotros también en acción, voy a decir 6 curiosidades, ¿vale? Sobre los idiomas. A ver si las adivináis. Yo os voy a hacer ahí alguna preguntilla. ¿Cuáles creéis que son los idiomas más extraños del mundo? Porque ya sabemos que el chino y el inglés son las que más se usan. ¿Cuáles son los más extraños? ¿Dónde creéis que pueden estar? Vale, yo voy a decir el swahili, que es africano, creo. ¿Alguien más? África, seguro. Vale, ¿alguien más? ¿Eli? Pues no lo sé. ¿Australia? Perfecto, ninguno habéis adivinado nada. La primera es Piraja, de Brasil, que es una lengua hablada por una tribu amazónica del interior de Brasil. De hecho, su número de hablantes es de aproximadamente unos 200. No hay más. Luego está Rusia y Estados Unidos, que en los dos se habla el yukip. Aunque por su extensión territorial podría parecer una de las lenguas con mayor número de hablantes, claro. Se calcula que el número ronda unos 15.000, ya que es hablada en una de las zonas con menor densidad demográfica del planeta. Y luego está Perú, que es el tausiro, que se trata de una lengua aislada del norte de Perú en riesgo inminente de desaparición. Y en 1975 se cifró un número de 6 usuarios, pero en 2014 otro estudio demostró que solo quedaba un hablante vivo. O sea que ese sí que... Sí. Yeah. Hay que cuidar a ese señor. Sí. O lo que sea. O por lo menos grabarle mucho. Para... Sí, para aprender. Bueno, ¿cuál creéis que es el país que más lenguas oficiales tiene? El país... Vale, yo he dicho antes al primero. ¿Qué más lenguas oficiales? Reconocidas. Yo tengo uno. A ver, di. China. ¿Vale? ¿Qué más? China tiene el mandarín, no sé qué. Solo tenéis un intento. Venga, Rusia, China y... Pues no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. ¿No? No. Venga. Algún europeo, creo yo. Sudáfrica. Andorra. ¿Qué me dices? Sudáfrica. Este país registra el mayor número de idiomas oficiales, alcanzando un total de 11. Sudáfrica, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Qué fuerte. Ya. Y luego un dato curioso sobre el Vaticano. Cajeros en el Vaticano. En los cajeros de esa ciudad podrás seleccionar el latín como idioma para operar, porque realmente ese es aunque no se hable, ese es el idioma del Vaticano. Pero ya no se habla más que en los cajeros. A practicar. Los profesores de latín llevan con los estudiantes. ¿Sabéis cuál es el idioma oficial de Estados Unidos? Pues a lo mejor uno indio de ellos. ¿Qué opináis? No me digas que no es el inglés. No, te digo que es que no tiene lengua oficial. No tiene lengua oficial. Estados Unidos no tiene lengua oficial. Pese a que puede parecer extraño, debido al gran número de idiomas que se hablan en este país, concretamente cerca de 300 idiomas, claro, es que es un país durante el proceso de creación de leyes del Congreso Continental no se escogió ninguna lengua oficial, no se entendieron. Sí. No. Un Babel también, ¿no? Un pequeño Babel ahí que no. Bueno, ¿cuál creéis que es el alfabeto más largo del mundo? Largo, ¿eh? El corto creo que sé cuál es, pero el largo no sé. Pues yo diría un asiático, venga, japonés. Venga, ¿qué más? Yo el mandarín. Venga, va. Yo un africano. Pues el ganador es para Camboya. Este país cuenta con un alfabeto de 72 letras, de las que 32 son vocales. Madre mía. A ver, sin embargo, la gramática de este idioma es mucho más sencillo que la del castellano. Ya. Pero bueno, es el más largo. Sí. Y ya la última curiosidad, esta la tenéis que saber, por favor. Pero, ¿cuál es el idioma más difícil de aprender? para mí cualquiera. Esta la sabéis seguro. Venga, mojaros. El mandarín otra vez. Oh, mandarín, ¿qué más? Yo digo el alemán. El alemán. Yo voy a decir el sánscrito, que es el de la India. Vale.
Pues es el euskera. No, claro. ¡Ay, es verdad! De hecho, se considera la lengua más antigua de Europa, pues fue la única que sobrevivió a la llegada de los pueblos Es indoeuropeos verdad, es verdad. y no tiene relación lingüística con ningún otro idioma que se Claro, hable en la claro, actualidad, claro, es el claro. único. Así verdad. que estas han sido mis curiosidades para hoy. Y bien, y nos dejas muy, muy mal posición porque no hemos aceptado nada de lo que has preguntado. No tenemos ni idea Ni idea de de nada. lingüística. Por algo se llaman curiosidades. Muy bien, muy bien. Bueno, Cristian, te toca. Pues yo quería hablar un poquito de cómo ha evolucionado la alimentación dentro de la humanidad a nivel general, no solo a nivel europeo ni España, no, cómo ha evolucionado a nivel histórico. Por ejemplo, empezamos a nivel de Egipto, el antiguo Egipto, que sobre todo se diferenciaba entre el poder adquisitivo de los ricos y a lo que podían aspirar los pobres. Cambia mucho en el sentido de que los ricos, por ejemplo, pues comían todo tipo de carnes, tenían desde cerdo, vaca, cordero, gansos, podían comer lo que quisieran. Aparte de cereales y vegetales, podían comer cualquier tipo de carne. En cambio, los pobres, los esclavos, pues solo aspiraban a comer algún cereal, alguna verdura y en los días pudientes, pues alguna legumbre. Julio. O sea, vemos la clara diferencia que hay a nivel alimenticio. Pero si los que trabajaban eran los esclavos, eran los que tenían que alimentarse mejor, ¿no? Sí, esa es la teoría, pero claro, luego al final, ¿qué pasaba? Que muchos esclavos morían dentro de las propias, los trabajos forzosos, una mala alimentación llevada mucho tiempo, pues al final hacía que la gente pues muriera. Avanzamos un poquito a la antigua Grecia, en la que todos más o menos comían un poco de lo mismo y ahí ya vemos ligeras diferencias. Por Y ejemplo, que gracias a Prometeo tuvieron fuego. Bueno, claro, Podían cocinar. gracias a Prometeo no tenían que comerse el pescado crudo. Aquí ya vemos la incorporación del vino, por ejemplo, es algo muy mediterráneo, claro. y vemos la influencia y se come mucho más pescado, sopa de legumbres, algo de vino, pan de trigo y estos, por ejemplo, comían muy poca carne. O sea, es una dieta que aunque fueran de poder adquisitivo, pues los que más tenían más vino tomaban o más pescado, pero no abusaban de la carne. Vemos que ya simplemente en cuestión de poco tiempo y pocos kilómetros cambia muchísimo la alimentación. Luego llegamos a Roma, que los Roma se dice que tenían la mejor alimentación general. Tenían mucho dinero, podían elegir los mejores productos y no tenían ninguna patología a causa de la alimentación, ni desnutrición, ni problemas metabólicos. Bueno, habría alguna enfermedad particular, pero en general no era una población castigada de ningún tipo. Por ejemplo, añadían lácteos, huevos, proteínas animales, vegetales, cereales, cebada. Y algo muy característico es que en este caso el trigo era solo para los ricos. O sea, los ricos tenían derecho al mejor trigo y al mejor pan. En cambio, los pobres solo se tenían que conformar pues con los restos. Es muy distinto, por ejemplo, de Egipto, que veíamos que las carnes eran para los ricos y los cereales para los pobres. Aquí ya vamos viendo como dentro de la evolución los ricos han podido ser para unas cosas como puede ser ahora. Ahora mismo yo creo que nosotros podemos adquirir lo que queramos. En el supermercado tenemos cosas de trigo, tenemos cosas de carne y quieras que no, eso se acerca un poco nos acerca la comida a nosotros. En cambio, en la Baja Edad Media, los pobres igual. Estaban en una zona muy dicótica y los pobres no comían carne, pero tampoco comían. O sea, los pobres eran muy pobres y tenían muy poca comida. Les dejaba un poquito pues los que les sobraba a los ricos, lo que les dejaban y lo poco que se podían quedar de su campo. En cambio, los ricos pues comían todo. Comían carne, comían pescado, comían los cereales y, por ejemplo, una gran diferencia es que en aquella época los ricos
comían pan negro, ¿sabes? Con harina integral, comida mucho más integral, más saludable. Fíjate. En cambio, a los pobres Pan comían blanco. el pan blanco. Fíjate, O sea, ya... como hoy. Sí, Oye. eso es así. Más Oye. procesados, comían... Hoy en día vemos que los panes integrales y las harinas integrales son más saludables, Y más caras. por lo tanto son más caras, y ya en aquella época ellos ya sabían un poquito Mira. la diferencia entre unas cosas y otras, y por eso generalmente los ricos vivían un poquito más que los pobres, en Claro. este caso. Y comían también más comida vegana, que también era más cara, como ahora. Eso no. Creo que lo que no se dieron cuenta es que había celíacos. Porque como no había llegado Mercadona, Mercadona, que no hacen nada, ¿no? todavía no sabían que existía el problema con el gluten. Claro. Un Todo problema, cuadra. un problema y una patología que ha existido desde tiempos, que no nos lo podemos a lo mejor creer, es el tema de la gota. ¿Quién no ha oído hablar del problema de la gota? Ahora sabemos que es por la acumulación de ácido úrico en las articulaciones y genera dolores. Pero es una enfermedad que ha estado durante todas las épocas, siempre se ha relacionado Marisco. con los ricos. O sea, de los ricos. Y desde Egipto, o sea, se ve en estudios y en historiadores han visto cómo se describe la enfermedad de la gota sin llamarla gota, claro. Ellos decían, Claro. simplemente ven como describen una inflamación en una articulación, un dolor muy crítico y que lo solucionaban con la colchicina, que es lo que se ha usado recientemente para todo ese tratamiento de la gota hasta que surgieron los antiinflamatorios. Es curioso como desde el antiguo Egipto ya vemos que existe una patología tan recurrente y en la Edad Media y posteriores, la Edad Moderna, se asociaba con la enfermedad de los ricos. Claro. Y la enfermedad de los reyes, porque eran los que más caprichos se daban, pues a nivel de marisco, a nivel de alcohol, a nivel de carnes, de azúcares. Pues claro, evidentemente los pobres que no tenían dinero para comer, pues no iban a sufrir de la gota, pero en cambio los Ya. reyes Se enfermaban de desnutrición. Claro, Ya claro, tenían tenía sus otro tipo de propias- problemas. tenían sus cosillas. Pero claro, no podía llegar a ese punto de llegar a la gota. Y ahora está mucho más tratada, ahora tenemos pues maneras de trabajar contra ella, pero todavía sigue existiendo. Claro. Y una evolución total a lo que nosotros ahora comemos, la principal diferencia es que hemos industrializado todo. Ahora todo está, prácticamente lo que queremos está procesado. Claro. O lo tenemos en bolsas, o lo tenemos en paquetes, porque tenemos todo a mano. Incluso frutas fuera de temporada, verduras fuera de temporada. Y la gran diferencia es que ahora comemos cosas prácticamente sintéticas, no comemos nada natural, Sí. porque no lo comes donde lo crías, ni lo crías cuando lo tienes que criar. Así que ha surgido bastante... Ujú. Ahora abusamos mucho de harinas, de mantequillas, de quesos, de productos que llevan tiempo de elaboración y que a la larga pueden crear problemas en la salud. Claro. Y ahora, después de esta chapa histórica, quería hacer una pregunta a cada uno de mis compañeros, Bueno. a ver cuán dispuestos están en tema de consumo de alimentos. Vale. Vale. Que por otro lado, cuando alguien se moría de gota, decían la gota ha sido la gota que ha colmado. Da igual. No, da igual. Déjalo para el siguiente Sí, podcast. sí. Empezamos de la siguiente manera. Yo hago una pregunta y voy a dar 4 opciones. Como, Vale. Genial. Vale. como en 50 por 15 o 15 Sí. por 50 o Sí, ¿quién quiere ser El de millonario? Carlos Omega. Y si queréis el comodín del 50% también lo Ah, qué bien, tenéis. qué bien. ¿Vale? La primera pregunta es para Eli y es ¿en qué país es el mayor consumidor de queso de la historia? Vale. Bueno, de ahora, la durante este actualidad. tiempo, claro, de que hemos llegado ahora al de mayor queso, ¿vale? Te doy las 4 opciones. A, Francia. B, Grecia. C, Islandia. O D, España. Vale. Estoy entre Francia y España.
¿Quieres el comodín del 50%? El comodín del 50%. Vale, pues se te quedaría entre Francia e Islandia. Mira. Islandia. Es que yo creo que es Francia, pero bueno, yo creo que es Francia. ¿Marcamos Francia? Francia. Venga. Pues es Islandia. Vaya, hombre. Con un- O sea, iba a decir, yo creo que es Francia, pero seguro será Islandia. Pero tiene que ser Francia, ¿no? Francia es el segundo país más consumidor del mundo de queso, seguido de Grecia. En Islandia, por ejemplo, que consumen muchísimo queso porque necesitan mucha grasa para el frío que pasan Claro, allí. claro. Con un total de 30 kilos por persona al año. ¿Qué? 30 kilos de queso. 30 kilos de queso por persona al año. Que es lo que me como yo de un día, pero me parece mucho. Qué rico, qué rico. Qué rico el queso. O sea, que veas, al final, claro, las distintas necesidades de la población requieren distintos típicos de... Tipos Sí, de... tipos de... También un detallito es que también Islandia encabeza uno de los países con mayores problemas cardiovasculares. Ya. No sabemos si relacionados al tiempo, Ya. al queso, pero sí que es O en verdad que general. puede estar relacionado o no, pero ahí está el detallito. Claro, claro. Así que seguimos con Lavi. Bueno. Ah. Bueno, el Levi ya tiene un punto de que ha acertado de Frankenstein. El país mayor consumidor de carne. De carne. De carne. ¿Opciones? A. China. B. Estados Unidos. C. Argentina. O D. Brasil. Estoy entre Estados Unidos y Argentina. Entre Estados Unidos y Argentina. Sí. Pues el 50% es B. Estados Unidos. D. Argentina. No me fastidies. ¿Y ahora qué hago? Pensaba que le ibas a hacer lo mismo que a él y ya. Estados Unidos y Argentina. Venga, voy a decir Estados Unidos. Marcamos a Argentina como país de No, los países. Estados Unidos. Estados Unidos como Sí. país más grande de... Pues es Argentina. Venga. Ya que te estaba dando en pista Ha ahí dicho mismo, Argentina. Marcamos Argentina. la falla subconsciente. Pero bueno. Es el país más consumidor de carne con 45 kilos por Ándale. habitante al año. 45 kilos de carne. No lo como, pero lo podría comer yo. Bueno, da igual. Estamos hablando de Es que las, muchos kilos. es que las parrillas argentinas Sí, sí, sí. son muy famosas, ¿eh? Y que estamos hablando de media. Quiere decir que hay gente Ya. que no llega a Claro, los 45 claro, kilos claro. y gente que a lo Imagina. mejor pase de 100 o 150. 25 kilos al año, eso es una burrada. Tú imagínate los vegetarianos. Habrá Claro, alguien que claro, tenga claro, que compensar esa media. Es Madre una mía, qué barbaridad locura. de consumo. Y ahora para David, Venga. pregunta sobre el pescado. Pescado. País que más consume pescado del mundo. Está más fácil, ¿no? ¿O no? A. Noruega. B. Portugal. Sabía que iba a salir esa. C. Japón. Y D. España. Vamos. Venga. Te diría, estoy entre dos, pero muy frío. Dilas. Me Estoy entre 4. me quiero esforzar porque no habéis acertado vosotras y yo sí quiero acertar. Estoy entre Portugal, que come mucho bacalao, Sí. y Finlandia, que Finlandia además también lo tenía. Ha Bueno. dicho Noruega. Bueno. O Noruega. Pues entonces, Pues ¿quién he dicho Finlandia? ¿Cuál es la que te quedas? Pues ya he perdido. Eso, Menos Noruega. mal que no quería Es que soy muy malo en geografía y en escuchar también, ¿no? Entonces, el 50% se te queda entre Portugal y Finlandia, hemos Y dicho, ¿no? Finlandia. Y Finlandia, sí, sí. Y Noruega. Entre Noruega y Portugal, ¿cuál dirías Eso- que es la que es? Noruega o Portugal. Ostras, qué difícil. Venga, voy a decir Portugal, que es lo que nadie diría. Marcamos Portugal Y las dos, no. No. con un total de 56,8 kilos por habitante al año. Es que come mucho bacalao. Venga, Tiene... dilo. Portugal. ¡Vamos! Él y yo hubiéramos perdido again. Es que ya sé que come mucho bacalao. Que tienen no sé cuántas recetas sobre ¿Pero bacalao. tanto? Sí, sí, lo sabía. La verdad que sí, que 56 Sí. kilos por persona al año. Pero entonces ya no comen ni carne ni nada No. más, porque Ahora si tienen más sed porque el bacalao da sed.
Bacalao a la sal, sobre todo. Sí, beben mucho agua. Así que el ganador ha sido David, con un Qué contentos. pin que se va a llevar a casa de Batman. No, no, bien. ¡Toma! Su favorito. Viene bien, sí, sí. ¿Y mi pin de Frankenstein? Luego te lo busco. Vale. Y tú el Idaho sin premio. Muy bien, pues bueno, pues con estos premios y con estas alegrías nos despedimos. Hasta luego, muchas gracias por Hasta la escucharnos próxima. y a vosotros por estar con nosotros. Gracias, Gracias, adiós. Adiós.